Mi vecina de 80 años me dejó su casa valuada en 8 millones porque fui el único que la visitó durante la pandemia y su familia que nunca apareció intentó quitarme la herencia. La señora Carmen vivía sola en la casa de junto desde antes de que yo naciera. 83 años. Viuda. Sus hijos vivían en Estados Unidos y España. La visitaban una vez al año si acaso. Cuando llegó la pandemia en 2020, toda la calle se encerró. Yo empecé a dejarle despensas en su puerta. Luego golpeaba para preguntar si necesitaba algo. Luego nos sentábamos en su jardín con sana distancia platicando horas. Se convirtió en mi abuela adoptiva. Me enseñó a cocinar sus recetas. Me contó su vida, su matrimonio, sus sueños. 4 años de amistad genuina. Cuando murió el año pasado, su notario me llamó. La señora Carmen me había dejado su casa en herencia, valuada en 8 millones de pesos. 3 hijos que no habían visitado a su madre en 4 años llegaron furiosos del extranjero exigiendo que era mentira, que yo la había manipulado, que era un cazador de herencias. Iniciaron juicio para anular el testamento. Y yo tenía 4 años de fotografías, cartas escritas de su puño y letra, y 100 vecinos dispuestos a testificar quién realmente cuidó a Carmen. Mi nombre es Ernesto Vega. Tengo 41 años. Y esta es la historia de cómo una amistad genuina con una anciana solitaria se convirtió en herencia inesperada, y cómo defendí ese regalo contra hijos que nunca estuvieron ahí. Vivo en colonia residencial tranquila en la Ciudad de México. Casas con jardín. Vecinos de toda la vida. El tipo de calle donde todos se conocen. Compré mi casa hace 6 años. Soltero. Trabajo como diseñador gráfico independiente desde casa. Horario flexible. Tranquilo. Mi vecina de la casa de junto era la señora Carmen Villanueva. 80 años cuando me mudé. Vivía sola desde que su esposo don Ignacio murió hace 15 años. Cuando llegué al vecindario, ella fue la primera en tocarme la puerta. Llegó con tamal y atole. Bienvenido a la calle. Soy Carmen. Si necesitas algo, aquí estoy. Me conquistó inmediatamente. Una señora con energía increíble para su edad. Ojos vivos. Sonrisa enorme. Jardín perfectamente cuidado lleno de flores. Nos saludábamos diariamente. Cuando yo salía al jardín ella asomaba. Platicábamos por la barda. Ella me preguntaba de mi trabajo. Yo le preguntaba de sus plantas. ¿Y sus hijos nunca la visitan?, pregunté una vez. Roberto está en Houston. Tiene empresa. Muy ocupado. Elena Madrid. Casada con español. Y Miguel en Monterrey. También ocupado. Vienen a Navidad cuando pueden. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? Pensó. Elena vino hace año y medio. Los otros, 2 años quizás. 2 años sin ver a su madre. Una señora de 80 años viviendo sola. No emití juicio. Era su familia. Sus decisiones. En marzo de 2020 llegó la pandemia. Cuarentena. Encierro total. Los primeros días pensé en la señora Carmen. Sola. 80 años. Grupo de riesgo extremo. ¿Quién le traería despensa? Le toqué la puerta. Señora Carmen, voy al supermercado. ¿Qué necesita? Ay, Ernesto, no te molestes. No es molestia. Dígame qué necesita. Le traje su lista. Pan Bimbo, leche, frijoles, sus pastillas. Lo dejé en su puerta con sana distancia. Al día siguiente, golpeó la barda. Ernesto, ¿cómo estás? Tienes todo lo que necesitas. Nos pusimos a platicar por la barda. 30 minutos que se convirtieron en 2 horas. Se volvió rutina. Cada tercer día le traía despensa. Diariamente platicábamos por la barda o desde nuestros jardines. Con sana distancia. Me contaba historias. De cuando era joven. De cómo conoció a don Ignacio en un baile. De sus años criando hijos. De los viajes que hizo con su esposo. Yo le contaba de mi trabajo. De mis proyectos. De los libros que leía. Cuando se levantó un poco la cuarentena, empezamos a tomar café en su jardín. Con mesa y sillas separadas. Ella hacía su café de olla que era el mejor que había probado en mi vida. Me enseñó a hacerlo. Luego me enseñó a hacer tamales. Luego sus chiles en nogada. Recetas de toda la vida que guardaba en un cuaderno viejo con letra perfecta. Sus hijos conocen estas recetas. Les mandé el cuaderno hace años. No sé si lo usaron. Sus hijos llamaban por videollamada ocasionalmente. La señora Carmen me contaba. Roberto llamó. 5 minutos. Muy ocupado. Elena mandó fotos de sus nietos. Miguel no ha llamado esta semana. Yo la veía todos los días. Ellos llamaban cuando podían. En 2021, la señora Carmen tuvo caída en su baño. No fue grave. Golpe en la cadera.
pero necesitaba ayuda. Contraté a una señora, Rosa, para que la ayudara en casa 3 horas diarias. Yo pagué los primeros 2 meses hasta que los hijos se organizaron para mandar dinero. Llamé a Roberto. Su mamá tuvo caída. Necesita ayuda. Ya contraté a alguien, pero deberían estar informados. Roberto agradeció. Mandó dinero después. Gracias, Ernesto. Tú cuídala. Yo te mando lo que necesite. Como si yo fuera empleado pagado. Pero seguí ahí. No por dinero. La señora Carmen era parte de mi vida ya. En 2022, su salud se complicó. Diabetes controlada pero con altibajos. Visitas al doctor más frecuentes. Yo la llevaba. Sus hijos mandaban dinero. Pero nadie venía. ¿Por qué no les dices que estás sola? Que los necesitas aquí. No quiero ser carga. Ya tienen sus vidas. Usted no es carga. Es su madre. Me miró con tristeza. Tú me tratas mejor que mis propios hijos, Ernesto. ¿Sabes eso? No supe qué responder. En 2023, la señora Carmen me dijo algo inesperado. Ernesto, fui con mi notario. El licenciado Gutiérrez. Cambié mi testamento. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué te afecta? Te dejé mi casa. Me quedé sin palabras. Señora Carmen, yo no. Déjame hablar. Esta casa la construí con don Ignacio. La amamos. La cuidamos. Mis hijos no viven aquí. No la quieren. Roberto quiere venderla. Elena también. A Miguel ni le importa. Su voz era firme. Tú la has cuidado como si fuera tuya. Riegas mis plantas cuando me enfermo. Arreglaste la barda cuando se cayó. Amas esta casa. Yo quiero que la tengas tú. Sus hijos van a enojarse. No me importa. Llevan años sin venir. No tienen derecho a opinar. ¿Estás segura? Completamente. Además puse condición. El cuaderno de recetas debe guardarse y las recetas deben hacerse al menos una vez al año. Para que no se pierdan. Firmó el testamento. El licenciado Gutiérrez lo archivó. Legal. Notariado. Con todos los requisitos. Me lo dijo ese día y honestamente traté de olvidarlo. No quería que nuestra amistad se enturbiara con tema de herencia. Seguí siendo su vecino. Su amigo. Su compañía diaria. En enero de este año, la señora Carmen murió. Tranquilamente. En su cama. 93 años. Rosa, la señora que la cuidaba, me llamó llorando. Don Ernesto, se fue la señora. Llamé a Roberto. Él llamó a sus hermanos. Llegaron todos en 2 días. Roberto, Elena y Miguel. 3 personas que no habían visto a su madre en años. El funeral fue pequeño. Familia, algunos vecinos de la calle. Yo estaba. Los hijos me veían con desconfianza. ¿Y tú quién eres exactamente? El vecino de junto. Su amigo. Ah, el que se metía en lo que no le importaba. Me mordí la lengua. Una semana después del funeral, el licenciado Gutiérrez me llamó. Ernesto, necesito que vengas a la lectura del testamento. Fui. Los 3 hijos ya estaban ahí. Vestidos elegantes. Actitud de dueños. El licenciado Gutiérrez leyó el testamento. Bienes personales divididos entre los 3 hijos. Ahorros divididos en partes iguales. Luego, la propiedad ubicada en calle Magnolias número 34, valuada en 8 millones de pesos, es heredada en su totalidad a Ernesto Vega García, vecino y amigo, por ser la persona que genuinamente cuidó y acompañó a la señora Carmen en sus últimos años. Silencio. Roberto explotó. ¿Qué? La casa para el vecino. Es el testamento de su madre, señor Villanueva. Mi madre tenía demencia. No estaba en sus facultades. El testamento fue hecho hace 18 meses con certificado médico de capacidad mental adjunto. Su madre estaba perfectamente lúcida. Este hombre la manipuló. Es cazador de herencias. La convenció de dejarle la casa. Me levanté. Con todo respeto, fui su vecino durante 6 años. Su amigo durante 4. La acompañé durante la pandemia cuando ninguno de ustedes vino. La llevé al doctor. La cuidé cuando se cayó. La vi todos los días de mi vida. Eres un aprovechado. Salí de esa oficina con el corazón acelerado. 3 días después me notificaron. Los hijos iniciaron juicio para anular el testamento. Argumentos: influencia indebida. Manipulación de anciana vulnerable. Aprovechamiento de su soledad. Contraté abogada. Licenciada Morales. Le conté todo. ¿Tienes evidencia de tu relación con ella? Empecé a revisar mi teléfono. 4 años de fotografías. La señora Carmen en su jardín. Haciendo tamales juntos. En el doctor. En su cumpleaños. En Navidad que pasé con ella porque sus hijos no vinieron. Cientos de fotos.
Vídeos. De nuestras pláticas. De cuando me enseñó las recetas. De cuando festejamos su cumpleaños número 91 ella y yo solos con pastel de 3 leches que yo hice. Cartas escritas de su puño y letra. Cada año en mi cumpleaños me dejaba carta en el buzón. 4 cartas. Ernesto, gracias por ser mi familia cuando mi familia no puede estar. Recibos. De la despensa que le compraba. Del doctor. Del hospital cuando se cayó. Todo guardado. Y los vecinos. Doña Marta de enfrente. El señor González de la esquina. La familia Pérez de 2 casas arriba. Todos habían visto. Todos sabían. La licenciada Morales sonrió al ver todo. Esto es más que suficiente. Presentamos nuestra defensa. 400 fotografías ordenadas cronológicamente. Los vídeos. Las cartas. Los recibos. Testimonios de 12 vecinos. El testimonio de Rosa, la cuidadora. La señora Carmen hablaba de Ernesto todos los días. Decía que era el hijo que Dios no le dio biológicamente pero sí de corazón. Que él la conocía mejor que sus propios hijos. El testimonio del doctor de cabecera de la señora Carmen. Durante los 4 años que la atendí, el señor Ernesto era su acompañante constante. Era quien conocía su historial. Quien hacía las preguntas correctas en consultas. Sus hijos nunca vinieron. El licenciado Gutiérrez testificó también. La señora Carmen vino a mi oficina con total lucidez. Me explicó detalladamente por qué quería dejarle la casa a Ernesto. No fue sugerencia de nadie. Fue su decisión completamente voluntaria e informada. Los hijos no tenían evidencia de manipulación porque no había habido manipulación. Solo amistad genuina. Su abogado intentó argumentar que yo me aprovechaba de su soledad. El juez le preguntó, y sus clientes aprovecharon la presencia del señor Vega para no estar ellos. Los hijos no respondieron. El juez dictaminó. El testamento era válido en todos sus términos. Ernesto Vega heredaba la casa de Carmen Villanueva. Roberto, Elena y Miguel salieron furiosos. Sin mirarme. Tomé posesión de la casa el mes siguiente. Entré al jardín. Las flores de la señora Carmen. La bugambilia morada que tanto amaba. El limonero que ella plantó cuando llegó a vivir ahí hace 40 años. Abrí su cocina. El cuaderno de recetas seguía en el cajón donde siempre estuvo. Me senté en su silla favorita de la sala, la que miraba al jardín. Y lloré. Por primera vez desde que murió. Lloré de verdad. No porque heredé la casa, sino porque la extrañé con todo. Han pasado 6 meses. Vivo en la casa de la señora Carmen ahora. La cuido como ella la cuidó. Planté flores nuevas junto a las que ella dejó. Arreglé goteras que tenía. Pinté donde necesitaba. El limonero sigue produciendo. Cada vez que hago agua de limón pienso en ella. El cuaderno de recetas está enmarcado en la cocina. Cumplí su condición. Cada mes hago una receta diferente del cuaderno. Los tamales en diciembre. Los chiles en nogada en septiembre. Su arroz con leche los domingos. Los hijos intentaron contactarme una vez más. Roberto me mandó email. ¿Cuánto quieres para que nos vendas la casa? No respondí. Aprendí que la familia no siempre es la sangre. Que la presencia vale más que las promesas. Que estar ahí, todos los días, en lo pequeño y en lo grande, es lo que construye vínculos reales. La señora Carmen me enseñó eso. Con su vida y con su muerte. Soy Ernesto Vega. Tengo 41 años. Una anciana me dejó su casa porque fui su amigo cuando nadie más estaba. Y cuando su familia intentó quitarme ese regalo, 400 fotos y 12 vecinos dijeron la verdad. Que yo estuve ahí. Siempre. Y eso fue suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, comenta. Dale like si crees que la presencia vale más que la sangre. Suscríbete para más historias. Comparte para que otros valoren a los ancianos solos en su vida. Visita a tus abuelos. A tus vecinos mayores. La soledad duele más que la enfermedad.